hoy veo mucho más interesante un cocinero que tiene su restaurante y abre una pequeña sala donde puede cocinar lo que él quiere para los clientes que son contentos de comer lo que tú quieres. Lo veo mucho más interesante, mucho más contemporáneo, mucho más interesante para la persona del cocinero, para tu bienestar, que estar ahí constantemente creando con la presión de sacar algo nuevo como si fuese una colección de moda. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Esto es Brasas, un podcast de entrevistas con cocineros. Hoy nuestro invitado es Giacomo Hassan, chef ejecutivo del Hotel Casa Bonai, donde se ubica su principal terreno de juego, la Bodega Bonai, donde emplea mucha de su filosofía culinaria basada en los códigos del movimiento Slow Food. Hassan es un joven milanés que ha viajado cocinando y aprendiendo por el mundo y lleva muchos años trabajando en Barcelona, donde ha alcanzado altas metas profesionales gracias a su sensibilidad particular para crear platos memorables, a la vez que saber gestionar las necesidades hosteleras de uno de los hoteles más queridos de Barcelona. Su punto fuerte es la cocina mediterránea de temporada, con la que hace verdaderas delicias que llegan al corazón sin necesidad de recurrir a técnicas de vanguardia. Como buen alumno del movimiento Slow Food iniciado por Carlo Petrini en su país natal, domina fermentaciones, masas y aliños y no permite que la mano humana se interponga delante de la virtud de los propios ingredientes de la tierra. Le hemos convocado a nuestro estudio para conocer un poco mejor su rica trayectoria personal y entender cómo alguien tan joven es capaz de lidiar con tantas responsabilidades sin perder la sonrisa. Bienvenido, Giacomo. Gracias. Es un placer tenerte aquí porque, mira, leí una cosa que se publicó de un review que hicieron de Bodega Bonai, donde actualmente eres el chef, en The New Barcelona Post, ¿no? Es un medio donde te decían claramente el mejor cocinero de Barcelona, que puede sonar a hipérbole, es un poco hiperbólico, pero es que no estoy en desacuerdo. Eres uno de mis cocineros favoritos de Barcelona, personalmente. No lo sabía y muchas gracias, la verdad. Y a lo mejor hay que tener cuidado con decir eso porque tu cocina no es una cocina catalana, aunque la manejas muy bien. Es una cocina bastante internacional, pero con muchos guiños a tu tierra, a Italia. Pero mi primera pregunta es, ¿quién te enseñó a cocinar tan bien? Mira, la verdad, he tenido la suerte, como estaba hablando ahora antes de grabar, y de trabajar con muchos cocineros que me han inspirado, que me han gustado mucho. Yo nunca estudié cocina y creo que esto me ha formado mucho a posteriori. O sea, me ha dado mucho problema al principio, porque claro, cuando tú entras en una cocina y te dice corta esto de esta forma o hace esta elaboración con un nombre técnico y tú no tienes ni puta idea de lo que te están diciendo, al final o tienes una idea que quiere meter en práctica y no sabe cómo hacerlo porque no tiene la base, al principio es un poco complicado. Pero siempre he estado muy apasionado de cocina, he ido mucho a restaurantes, libro de cocinas, lo clásico, lo que hace todo el mundo ahora. Y ahora aún más con todo lo que hay de internet, de Instagram, ahí se puede acceder un poco a todo lo que hay en un segundo. Y creo que en general a mí me gusta más comer que cocinar. Y la pasión para comer me ha llevado a cocinar como yo me gustaría comer. Y creo que ahora cada vez más, y creo que jamás se llega a tener una identidad propia, pero cuando la vas construyendo, cuando empiezas a definirte un poco, eres contento de lo que haces porque es algo que tú mismo consumirías, entonces un poco ahí te siento un poco más cocinero, ¿no? Y esto creo que es lo que yo intento con mí mismo. Pero es que yo también creo que puedo percibir, sobre todo por la sensibilidad que tienes con la cocina vegetal, con las verduras, con ensaladas, los aliños, tienes un toque mágico. Y esto yo creo que a lo mejor viene de familia. ¿Cómo era la cocina en tu casa familiar? A ver, esta es la clásica historia. Te voy a contar lo clásico italiano, que su abuela cocinaba muy bien. Me imaginaba. Sí, mi abuela, pero no cocinaba italiana. La familia de mi padre de origen de Norte de África, de Libia. Sí. De ahí viene Hassan, ¿no? Correctísimo. El apellido. Y la verdad que era una cuestión familiar también de reunirse en casa todos los sábados, todos los viernes por la
por la noche a cenar y cocinaba couscous, cocinaba cocina de esta zona con mucha inspiración, mucha influencia, porque también viajaron bastante por X motivos. Y creo que de ahí, pero repito, es más la pasión mía de sentarse en la mesa y comer bien y pasar un buen rato, que realmente la técnica o el plato bonito. O sea, a mí lo que me apasiona es sentarse, el buen momento, generar un momento de bienestar con la comida. Y da la casualidad que luego me apasionó y hay cosas que me sale muy mal, tipo la música, eso es fatal, y la cocina se ve que algo de vez en cuando le doy y sale bien. Entonces es un poco como mi medio para que esto funcione, ¿no? Para que la gente se pueda juntar en una mesa y estar bien. Sí. Porque es lo que a mí me gusta. O sea, yo soy un gran consumidor de restaurante, ahora repito mucho restaurante, pero lo que a mí me gusta es... Mira, yo ahora tengo 3 pasiones, son muy fáciles. El chocolate, el vino y comer. Y el chocolate para mí lo veo aparte porque lo veo como el vino. Y es realmente lo que, no sé, antes de ir a dormir miro subasta de vino y cuando me despierto igual alguna receta. ¡Wow! Pero bueno, creo que como muchos cocineros de hoy que son apasionados de lo que hacen, le gusta entender qué es lo bueno, cómo se mueve lo bueno y al final un poco replicar esto. ¿Chequeas subastas de vino? ¿Tú ya tienes una colección? ¿Ya tienes una bodeguita en tu casa? Sí, me gusta mucho el vino. Sí. O sea, a nivel... O sea, tengo un amigo que tiene mucho más conocimiento que yo y trabajo con personas que tienen muchísimo más conocimiento que yo, pero me gusta mucho, me apasiona, me gusta visitar bodega, me apasiona el discurso del vino y me gusta este momento que se genera con el vino, sí. Quizá más que el vino en sí. Sí, sí. Es que siempre pienso que es lo más arriesgado, de las cosas más arriesgadas del oficio de chef, es tener que trabajar con vino, que es delicioso. Tienes acceso a vinos que no hay ni en supermercados, vinos que son especiales, que lo metes en la boca y dices, wow, estoy bebiéndome el cielo. Pero claro, es adictivo, ¿no? ¿Cuántos chefs han caído en la trampa, ¿no? Del alcoholismo? Yo creo que cuando te apasiona algo, o por ejemplo en mi caso yo no bebo nunca cuando trabajo, y si bebo es porque igual alguien que está comiendo quiere compartir una copa y un poco por educación, un poco me apetece probarla. Pero claro, el placer que tú pruebas o el interés que tú tienes en probar una copa de vino mientras estás con 20 cosas en la cabeza no es paragonable cuando estás sentado en una mesa con amigos, un productor de vino o con tu pareja y prueba un vino y tiene el interés en este momento y no en 20 cosas más. Sí. Y creo que esta cosa de que los cocineros van por los excesos de vino o incluso de otras cosas es debida a la presión y un poco es una forma de escape de un trabajo que genera mucha presión, que por suerte mi generación no vive tanto, porque yo creo que entré en una fase en el mundo de la cocina, o por lo menos los cocineros que tienen mi edad, en la cual todavía había personas que habían sufrido mucho para su pasión, por generar un negocio o por aprender en ese trabajo. Y este sufrimiento un poco se transmite con las muchas horas, el ser duros y que sin sufrimiento no hay éxito, que probablemente es cierto, pero creo que también hubo un cambio muy, muy grande en estos últimos años en mi profesión, por lo cual es mucho más agradable ahora trabajar. O sea, la gente que trabaja conmigo no trabaja millones de horas, intentamos que el ambiente de trabajo sea lo más liviano posible, por cuanto puede ser un trabajo que tú repites cada día, 5 días a la semana. Y veo que un poco el trend es esto, o sea, incluso grandes restaurantes donde la gente se cascaba millones de horas a la semana, ahora intentan hacer menos y que la gente sea más feliz y dar otro benefit de vida personal, de formación. Y esto lo estoy viviendo cada día. Y creo que en estos últimos 8 o 10 años este cambio ha sido radical. Y lo noto cuando yo hago bastante entrevista, porque el equipo que tenemos se va ampliando y de todas formas va cambiando, va rotando de vez en cuando. Y incluso personas muy preparadas que han vivido esto claramente saben lo que quieren y lo que no quieren. Y la gente es menos dispuesta a compartir, a dedicar su vida entera a un trabajo, que me parece fantástico, porque al final cuando estás contento y mentalmente relajado, lo que tú produces es mucho más bonito y mucho más relajado sobre todo. Sí, sí.
Es verdad que, mira, lo hablaba con un invitado que vino hace poco, Edu Ross de Vis a Vis Tavern, que está él solo. Claro. Y él decía, tío, es que el placer de trabajar en lo que te gusta, si te da igual que sean 8 o 18 horas, porque eres tú, es tu proyecto y tal. Otra cosa es el empleado, ¿no? Que solo percibe su sueldo. Yo lo aplico a mí también. Yo trabajo más horas de vez en... No ese es el tema de conversación, pero... Creo que es importante no tener que trabajar tantas horas, pero poder escoger de trabajar tantas horas. Uh-huh. Eso es básico. Y Edu claramente lo ha escogido, o no hay nadie detrás de él que dice hoy te vas a tal hora, sí, o te tiene que dar más o menos. Uh-huh. Y esto, al final, yo en Casa Bonai, y me gusta, y también me ha pasado en otro trabajo cuando estaba trabajando por alguien que al final es bonito cuando trabaja en una cocina donde hay un orden, unas normas, pero también es un poco un gimnasio donde tú puedes, si tienes una idea, la puedes entrenar, o si tienes algo para aportar, lo puedes aportar. Esto creo que ahí empiezas lo que tiene que hacer y lo que puedes hacer. Sí. Bueno, es que quiero saber paso a paso, porque has pasado por muchos sitios, eres un cocinero nómada, te has movido por el mundo, pero antes has dicho que no has estudiado cocina como tal, pero sí que fuiste a la Universitat degli Studi Gastronomici. Correcto. Gastronomici de Pollenzo. Sí. ¿Qué tal es ese centro de formación? ¿Por qué fuiste allí? ¿Qué buscabas aprender concretamente? Bueno, es una universidad que fundó Carlo Petrini, que es el fundador de Slow Food, en Piemonte, que es una región gastronómicamente mágica en Italia, porque ahí hay mucha tradición, es muy respetada por los locales, o sea, en las casas, en cualquier persona con que hable, te puede hablar de gastronomía como un apasionado. Y es una zona de producción vitivinícola, entonces también hay esta parte un poco... Bueno, hay esta parte de apasionado que gravitan alrededor del vino, y también lo hace todo más especial, porque tú vas a un restaurante donde hay la carta de vino, en lugar que ser 2 páginas, son 40 y te hablan de los vinos, de los terroirs, de las zonas y tal. Y un camarero que igual tiene 25 años, quieras o no, por osmosis acaba aprendiendo por todas partes. Y la universidad es un campo de cultivo muy interesante, esta universidad, porque cuando abrió ha sido la primera al mundo con ese título de ciencias gastronómicas. Ahora creo que hay 2 o 3 más. Pero claro, ahí yo me encontré personas que hacen el trabajo ahora mismo completamente diferente que el mío, pero que todavía tenemos un network muy, muy, muy fuerte con las personas que están, las personas que han estado y con todo lo que pasan por ahí. Y eso es muy bonito. Y la universidad, como tú decías, no es de cocina. De hecho, en la universidad, cuando yo estuve ahí, no había cocina. Pero ahí se estudia desde microbiología a historia de la restauración, a química. Y esto es muy focalizado, obviamente, son los principios de Slow Food, que ahora son hiper contemporáneos y son más absorbidos. Digamos, yo salí de ahí en 2010 y el tema del kilómetro cero, el tema de la sostenibilidad, eran fuertes, pero no eran, digamos, en todo restaurante ahora son kilómetro cero, todos los restaurantes usan platillos y productos locales. Pero en aquel entonces el mensaje era más fuerte y menos común. Y nada, y fue muy útil porque te da a mí, yo ya sabía lo que quería hacer, yo ya sabía que quería ser cocinero en aquel entonces. Y esto fue muy útil porque ya iba orientado hacia una dirección de instrucción. Pero fue muy útil porque la visión que te da, o por lo menos que a mí me dio, no es la clásica visión de las recetas son así y hay que respetarla para que las cosas te salgan bien, sino estas cosas son buenas y luego tú te buscarás un poco la vida cómo llegar. Que es un poco lo que te contaba antes. Ahora, mira, parece una tontería, pero por ejemplo con ChatGPT, y ahora en mi vida gastronómica es mucho más fácil porque hay muchas ideas que tengo que no sé la receta y la buscas ahí y luego la vas refinando porque tienes un equipo, o tengo un equipo que mucho mejor que yo y que me puede decir, oye, esto está bien, esto está mal. Pero a veces la técnica del correcto, del incorrecto, es incorrecta, porque acabas haciendo la cosa como lo hacen todos los demás. O sea, si tú estás en una escuela donde te explican el caldo se hace así, todos los 500 estudiantes que estén ahí harán el mismo caldo que tú. Cuando en realidad, si tú haces 10 caldos diferentes porque pruebas, porque no sabes cómo se hacen, igual de estos 10, hay uno que es diferente de la escuela y que te sale bien igual, pero es diferente. Y esto es un poco lo que me pasó a mí, creo. Que no es que me haya sido cosas mejores, pero yo veo mi hándicap de no haber estudiado o de no tener una base culinaria de escuela, digamos, sí, que es un hándicap claramente y lo ha sido,
pero en otras cosas ha sido un poco una forma más fácil de llegar a tener una identidad propia, que es para mí lo más difícil. O sea, más difícil que cocinar bien es cocinar algo que te represente. Sí. Y para mí ha sido lo más difícil de la carrera gastronómica. Yo, una de las... A ver, ¿sabes cuando a veces dices, me quiero poner una estrellita? Yo lo que hago ahora cuando hago caldos en casa, fondos, añado la verdura al final. Uh-huh. Si he estado cocinando huesos 4 horas o lo que sea, luego cuelo ese caldo, tal, me quedo y entonces hago la infusión de verduras para que tenga una frescura aromática. Y esto no lo leí en ninguna parte. De repente era como, oye, un momento, ¿por qué hacemos el caldo? Si metes todo al principio, todo se evapora, muchos de los olores se pierden. Nosotros hacemos, bueno, por nosotros, yo a veces hago con muchos caldos con las hierbas aromáticas, que al final son aromas muy fragrantes, Sí. a menos que tú no quieras otro tipo de infusión más fuerte, con más cantidad. Pero si tú metes una rama de tomillo, la metes en las últimas media hora, el aroma de tomillo será claramente más presente que si lo pones 6 horas antes. O, por ejemplo, yo no me gusta mucho el sabor de apio cuando está hipercocido. A mí me sabe de sopa de colegio, de mensa. De mensa, sí. Entonces, o no lo meto o lo meto al final. Pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, esas cosas que dices, claro, coño, sé lo que hago. Eso se aplica, y yo no soy pintor, pero si tú vas a una escuela de pintura, tú no puedes explicar a alguien cómo ser tal pintor. O sea, tu parte personal es muy importante saber la técnica. No digo que no hay que ir a la escuela, las escuelas son importantísimas y súper útil. Y me hubiese gustado, de hecho, hacer una escuela de cocina, y ahora hay algunas que me apuntaría a algunos cursos si tuviese tiempo o estuviese físicamente en otro sitio. Pero tal como yo viendo mí mismo hace unos años, digo, pues igual no haberlo hecho me ha permitido ser así hoy. Si lo hubiese hecho sería de otra forma y que igualmente estaría bien. Pero haciendo un análisis personal, creo que es un poco, ha sido la conclusión de cómo me han formado. Pero una cosa, tú has dejado claro al principio que tú te interesaste por la cocina porque tenías una pasión, te gustaba mucho lo que sucedía alrededor de una mesa, el trato social. Pero, porque podías haber elegido ser crítico gastronómico y haber viajado por el mundo probando y tal. ¿Qué te dio la claridad de perseguir el oficio de cocinero? ¿Quién había Siempre, en tu entorno? no, ¿Qué viste? ¿Qué dijeras? Siempre me gusta... yo nunca he sido buen estudiante en la escuela de verdad. O sea, en la universidad sí porque me interesaba, pero en el colegio ha sido lo peor año de mi vida. Todo lo que lo he cumplido, todo ha ido bien. Era el clásico que tenía los recursos pero no se aplicaba, ¿sabes? La explicación esta de los profesores. Me gustan que la cosa... No tengo mucha paciencia. Me gusta, y mi cocina también es así. Es muy espontánea. No hay elaboraciones que son de 3 días, 4 días. O sea, fermentaciones me encantan, me gustan. Admiro un montón la persona que lo hacen y lo hacen bien. Y aquí en Barcelona hace varias. Pero nunca lo he hecho porque no tengo... Soy más instantáneo. Y me gustan hacer las cosas un poco al momento y que salgan enseguida. Y la cocina resuelve todo esto para mí. O sea, la cocina es, tú puedes hacer algo y el resultado lo tienes enseguida. Y si tú eres un cocinero, si está bien o si está mal, te entra enseguida, porque alguien se lo va a comer y o te lo tiran en la cabeza o te dicen que está muy bueno. Y yo esto, que alguien me diga que le ha gustado o la experiencia o todo, a mí me gratifica un montón. Y creo que es parte del motivo por el cual me gusta cocinar, es porque es mi forma un poco de hacer algo que sé ser y recibir un feedback enseguida. Sí. Bueno o malo, espero que sea bueno, claramente, pero... Sí, sí. Es un poco la palmadita de espalda. Sí. Si lo miramos así. Sí, sí, hay que dárselas. Si no te las das tú, ¿quién te la va a dar? Bueno, tus clientes cada vez que van. Volviendo al Piamonte, estabas diciendo, ¿no? Que es una... Siempre que alguien que ha trabajado en Piamonte y tal... Me dicen con voz baja que Piamonte es lo más, porque es como un secreto que no se quiere que se sepa, ¿no? Como que la gente protege el Piamonte. ¿Qué aprendiste de cuando trabajaste en un restaurante llamado Guido, verdad? Guido en el Piamonte. Mira, sí. Guido, estaba hablando con ellos esta mañana. Ah. Sí. Bueno, yo no tenía ni idea de cocina cuando entré en Guido. Uno de mis mejores amigos es... Cuando vivía en Piemonte, estudiaba en la universidad, éramos en casa, éramos 4. Y
uno de los 4 personas era un amigo que se llama Alessandro, que era apasionado de vino y era apasionado de comida. Entonces, yo no tomaba vino en aquel entonces y él la cocina y era un poco lo mismo con la cocina. Pero nos contaminamos tanto que al final yo acompañaba a él a visitar a la bodega, él me enseñaba de vino y los dos nos alimentamos uno con el otro. Y él es una persona muy determinada y él, ya cuando estaba estudiando en la universidad estaba trabajando de extra en este restaurante que se llama Guido, que es una estrella Michelin. De hecho, creo que ha sido una de las primeras en Piemonte y una de las primeras en Italia. La clásica historia tradicional del marido apasionado de vino, la mujer, la señora Lidia, que hacía los señolotti, que eran famosos en la región. O sea, es parte de la historia gastronómica de Piemonte. O sea, cualquier persona que tú conozcas que conoce un poco de gastronomía en Piemonte sabe quién es Guido, que es el señor, y sabe quién es Lidia, que es su mujer. Sí, como el racó en vino aquí en Cataluña, exactamente, ¿no? Exactamente, pero Michelin. Han codificado una forma de hacer gastronomía, tipo la carta de vino estructurada. O sea, han ampliado y han dado virtudes a un tipo de restaurante que antes era como una trattoria, era como un poco más una cosa familiar. Y nada, y este amigo mío trabajaba ahí y yo quería tener una experiencia en cocina para ver cómo era trabajar. Y me acuerdo un verano, creo que en el primer año yo estaba segundo, me dijo, mira, él ya llevaba tiempo trabajando, y dijo, mira, he hablado con el chef y puede venir aquí un verano. Y fui ahí un verano y no, fue duro. O sea, no fue duro porque me trataron muy bien, todo estaba súper bien. Pero había cosas que si tú nunca has trabajado en una cocina no entiendes. Por ejemplo, la limpieza de cocina, si tú nunca has trabajado en una cocina y te dice, oye, vas al mediodía, limpia todo, paredes, todo. Vuelve por la noche, vuelve a limpiar exactamente lo mismo que limpia. Y estos 4 veces al día. Y veo un momento que dice, pero si esto hemos limpiado esta mañana. O sea, hay dinámicas, aparte de la cocina, que dice, vale, ok, no es solo venir, cortar, encender el fuego y cocinar. Y esto es un gran porcentaje del tiempo que pasa aquí dentro, es organizar, preparar, limpiar. Y claro, yo era la última rueda del carro, entonces limpiaba y todo esto hacía mucho más que los otros. Pero como es normal, que sea totalmente normal. Y con ello tengo un trato súper bueno al día de hoy. De hecho, ahora vuelvo en mayo con un grupo de amigos ahí que le estoy ayudando a organizar un viaje por Piemonte. Pero es un restaurante que a mí me gustó mucho. Y hay cosas, mira, los agnolotti que de vez en cuando hago aquí son algo que aprendí o luego han ido cambiando, pero que viene de ahí. Ah, o sea, que de ahí sacaste tus agnolotti. Pero hay una parte tradicional. O sea, en Piemonte hay esta cosa del el pimiento es de aquel pueblo. O sea, no es una región, Piemonte es una región. No sé el tamaño, pero supongo que será más o menos, quizá un poco más pequeña que Cataluña. Pero el pimiento rojo es de ahí, el conejo es de ahí, de los pueblos, no es... O sea, es tan preciso como esto. Wow. Sí. Y lo sabe cuando te viene el electricista a casa a arreglarte algo que esté roto, acaba hablando del conejo de aquel pueblo. O sea, es tan dentro de la genética de las personas, la gastronomía, que las conversaciones van así. Wow. Sí. No, es impresionante. Y claro, el hecho que haya la parte de Barolo, Barbaresco, toda la parte del Langhe, que es... Claro, Piemonte es muy grande, la zona más famosa son el Langhe, pero Piemonte es bastante más grande. Y el hecho que haya este turismo enológico, que al final normalmente el vino siempre ha sido considerado una cosa muy seria, ¿no? Un poco de señores que fuman puro y toman un vino en una copa muy grande. Y estos señores que fuman puro normalmente son alemanes, suecos y tal, que es un turismo que al final, quieras o no, ya filtra mucho. Y ahí durante los años se ha generado un tipo de personas que son muy apasionadas de la gastronomía, del vino, que van a buscar una cosa en concreto, saben exactamente lo que buscan, son muy informadas sobre dónde van, y esto hace que el nivel pueda crecer, ¿no? Que permite al sommelier trabajar con un cierto tipo de vinos, a los chefs de especificarse, de meter más énfasis en uno u otro producto. Sí. Claro, que tener una clientela que te busca te permite ser tú también mejor, creo, a veces. Wow. Claro, esto también hay mil escalas. El hecho también que se haya vuelto como muy famosa la parte de vino hace que el resto de la zona también se haya un poco perdido de cara al público global, pero Piemonte para mí es muy bonito. Sí. Bueno, toda Italia, ¿eh? Todo es que es parece una tontería, pero
lo clásico, cuando vives en un sitio y nunca lo visitas, yo ahora voy de turista en Italia y disfruto, o sea, hay zonas que están a 200 kilómetros de mi casa que nunca he ido, Sí. yo soy de Milán, y ahora voy de vacaciones ahí, o sea, que me gusta mucho. Sí. Me pasa igual, que yo ahora quiero conocer los pueblos de España, de donde, oye, es que aquí hacen un tipo de, pues eso, bueno, en fin, elaboración que no tal. Bueno, eso. Y le he cogido manía a los vuelos largos y a aeropuertos en general, les tengo manía. Post-pandemia, yo creo, me rayé. Diverso. ¿Estuviste en Diverso cuánto tiempo? Estuve 4 meses, creo. ¿Como stagiaire o ya Como stagiaire. Sí, Ajá. fue curiosa la historia porque... vale, hubo muchos años entre los... Bueno, he hecho bastante práctica. Yo tenía esta fórmula durante un tiempo, 2 o 3 años, que trabajaba de temporada y en algunos sitios ahorrabas y luego cada año me hacía 3 meses de práctica, 4 meses de práctica. ¿Cómo que? ¿En estaciones de esquí o sitios de esto? Principalmente Cadaqués. Ah, en Cadaqués. Muchos años en Cadaqués, sí. ¿Venías Sí, mucho. Vale. Bueno, de hecho, estoy en Barcelona porque hacía temporada en Cadaqués. Vale. Ajá. Y temporada como cocinero. Cocinero, Vale, sí. vale, no, Sí. como... No, cocinero. Y fui en aquel entonces, era hace bastante años, no me acuerdo cuándo exactamente el año, pero quizá 13, 12. Trabajaba de asistente para los cocineros en una feria en Italia que se llama Identità Golose, que es un poco tipo Madrid Fusión a lo italiano. Era un poco más pequeño, es un poco más pequeño porque es más joven, pero pasaban todos yo hacía asistencia, significa tráeme una bandeja de esto, o sea, le traía material, no estaba cocinando porque ellos venían con sus cosas hechas con su equipo, hacían su demostración y tú le ayudabas en todo lo que faltaba. Pero claro, pasaba mucho tiempo con estas personas. Con algunas conectaba, con otros no, pero estaba, que sé, René Redzepi en su día, Bottura antes que... cuando Bottura empezaba a ser grande, estaba Magnus Nilsson, o sea, muchos cocineros que tú veías que estaba Magnus Nilsson ahí cortando un hueso delante de la platea y nadie sabía quién era este tío. Y como él había otro chef también que se han quedado un poco menos mediático, pero igual de buenos. Y entre esto había un periodista italiano que era no sé si era el director o tenía un rol muy importante en la 50 Best, pero 50 Best en aquel entonces era realmente bastante más, y para mí tenía más relevancia y era un poco más, de cara de los profesionales de hostelería, tenía más relevancia. Sí. Y este señor, yo sabía quién era él, pero claramente él no tenía ni idea de quién era yo. Me presenté y digo, oye, mira, tenía 20 y pico años, me gusta mucho la gastronomía, quiero hacer una práctica, digo, pero no quiero ir a un sitio donde haya 30 otras prácticas. Digo, ¿dónde irías tú, que viajas mucho? Ese señor era un poco el que puso en auge el Noma. Noma. Y viajaba mucho. Se llama Andrea Petrini. Ahora, él se organizaba Gelinas, que es un festival. Gelinas. Oh, sí, sí. Vale. Él me dijo, mira, yo estuve ahora en Chile, en este restaurante que me gustó mucho, ves ahí. Moral, me compré un billete, me fui a Chile, concreté una práctica. Al mes me di cuenta que no era, o sea, yo no tenía la conexión que él había tenido con este tipo de gastronomía. ¿Y qué tal Chile? Perdona, te interrumpo. ¿Qué tal? Era un restaurante donde solo venía gente de un poder adquisitivo potente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo encontraste los mercados, el producto, el tipo de gastronomía? Bueno, supongo que ahora será algo completamente diferente, porque en aquel entonces solo había esto, o había muy pocos restaurantes que sean un tipo, era fine dining claramente cuando vas en aquella época o en aquella época yo buscaba ese tipo de restaurante. Muy interesante, mucha gente principalmente de Latinoamérica, pero lo que yo encontré era que era un poco una réplica de un restaurante de Europa y yo quería aprender cocina de verdad. O sea, lo de Marco Pierre White que hablamos antes, esto era lo que yo tenía en la cabeza, ¿sabes? Quería ver cocinero que movían, que hacían, que quemaban y tal. Y eran muchas pinzas, mucho orden militar, que así, muy útil aprenderlo y todo, pero, ostras, estaba en el otro punto del mundo, no había ido hasta ahí para estar con pinza, meter hojita. No sé, no es lo que yo estaba buscando. Pero aún así conocí gente amigos que ahora todavía estoy en contacto. Y me acordaré toda la vida. Me fui a Chile, estuve 2 semanas de vacaciones con mi pareja en un pueblo que se llama Valdivia, no, Niebla. Había una televisión, pongo la televisión y estaba Anthony Bourdain, Parts Unknown, y estaba un episodio en Madrid. Y el tío se iba a Diverso a comer. Y a mitad de la comida decía, oye, pero lo que haces es muy bonito, me encantó la comida y tal, me han dicho que tu restaurante era siempre lleno. Digo, pero hoy no hay nadie. Digo, ¿cómo puede ser que eso lo digo? No, es que
Le contesta David, es que hoy nos hemos casado, él y su mujer. Bueno, hoy es el día de nuestra boda. Su anterior mujer, la bailarina, Sí. no me acuerdo. Y el tío dice, pero perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero ella estaba, cuando estuve ahí, ella estaba en sala. Y el tío dice, pero ¿y tú, el día de tu boda has abierto? Y digo, sí, no, porque venías tú. Wow. Y yo vi lo que cocinaba y esto, digo, coño, yo aquí quiero estar. Y aquel día le mandé una mail a Manuel Vilalba, que ahora es el jefe ejecutivo de La Ancha, que me contestó y dijo, vale, sí, ok, tiene plaza, cuando quieras, vente aquí. Y creo que la semana después pillaron la 3ª estrella. O sea, fue como toda una serie de eventos que pensé, wow, hay que ir. Y fui y fue muy guay. La verdad conocí gente muy guay. Ahí era una cocina, era bastante loco, no sé cómo es ahora, pero supongo que él no creo que haya cambiado. O sea, habrá evolucionado, pero cuando uno es obsesivo siempre. Sí. Y era una cocina donde realmente se corría físicamente, había un buen equipo, buen ambiente. Cuando hay un buen ambiente, cuando trabajan tantas horas bajo estrés, es esto, pero no era duro a nivel psicológico, sino que físicamente realmente corría un montón. Una cocina que no era muy grande, pero me acuerdo que te movía de 3 metros corriendo. Y era todo muy frenético. Como él, todo el rato como venga, él. Tío, va, lo puto más, va, venga, hay que estar ahí. Exactamente, sí. Pero una cosa que me impresionó mucho, que él... Había salsa que solo acababa él, había platos que solo cocinaba él, había carnes, pescado que solo cocinaba él. O sea, realmente estaba ahí tocándolo. Salsas que solo terminaba él, ¿como qué? ¿Alguna que Ahora me acuerdo que había una mayonesa o una salsa que era de cebollino, era como una emulsión muy ligera. Y claro, tú venía con la Thermomix, preparaba todos los ingredientes que necesitaba, dejaba todo hecho, él venía, no me acuerdo si pesaba o no, eso pasaba años, pero me acuerdo que había varias cosas que tú le preparabas todo, él lo acababa, lo probaba, ok, está bien, pum. Wow. Pero esto es lo que buscaba yo. Sí. Yo quería ver esto, quería cocina, ¿sabes? Siempre, de todos los sitios por donde se suele pasar, ¿no? Uno como aprendiz, siempre hay algo que dices, esto me lo voy a guardar para modificarlo, hacer lo mío y tal. ¿Hay algo de estos restaurantes realmente siempre tengo receta de todos, nunca he usado ninguna. Ninguna, ¿eh? No, porque algunas sí, pero al final la usas, pero te das cuenta que esto no tiene sentido. O sea, a menos que tú no quieras hacer aquel tipo de cocina, es fuera de contexto. Hay técnicas que al final se te quedan en el database y la mezcla con otras sin saber, a veces inconscientemente, pero aparte tampoco es... O sea, si tú has comido lo que hacemos nosotros es otra cosa, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y hay cosas que sí que se pueden aplicar, pero no. Son dos. Es como él toca música rock. Nosotros hacemos folclórico, ¿sabes? No, es verdad que la cocina de Diverso es maximalista en tantos niveles, todo es muy meta y de repente concepto de comida basura, pero te lo refina y 700 salsas. Pero, por ejemplo, ¿te gustaba cómo trabajaba el producto, por ejemplo? El pescado fresco, todo esto. ¿Hay algo que dijeras, que era lo diferente? Ahí también cuando yo entré había gente que llevaba mucho tiempo ahí y yo estaba de práctica, aunque tuve mucha suerte porque en aquel entonces Diverso era creo que ahora creo que está en el NH todavía, ¿no? En el Eurobuilding, sí. Ya he perdido la cuenta. Sí. Que iban a mudarse. Creo que en la anterior era un restaurante, había la cocina y yo entré que ya acababa de 3 estrellas y tal, pero era tanta gente y tanto movimiento y tanta infraestructura que necesitaba que en el pasillo de la entrada, cuando entraban los clientes, montaban una mesa afuera y la gente emplataba afuera porque no había espacio suficiente en la cocina. Wow. Y los prácticas, la mayoría estaban fuera. Y cuando yo entré, claramente estuve, no sé, 2-3 semanas fuera haciendo puntito con biberones. Y luego hubo un práctica que, no sé si me acuerdo qué le pasó, pero que tuvo que ir, se quedaba más tiempo que yo. Y me dijo, mira, ves tú, ve dentro. Y estar dentro de la cocina era guay. Era donde molaba. Sí. Y yo claramente estaba de ayudante de otro chico que ahora sí tenía un restaurante en Madrid también que se llama Comparte Bistro, Mario. Y había tantas cosas que pasaban y tantas cosas tan frenético que darte cuenta de pie a pa de lo que pasaba en los otros platos que no eran lo que hacías tú era muy complicado porque realmente no tenías tiempo de mirar qué estaba haciendo el tío al lado tuyo porque tenía que hacer tantas cosas de tus mierdas de tu partida que... Sí. Pero a mí, que había un chico que me dijo, yo creo que, de hecho, que se llama Ricardo, que era una de esas personas que cuando me fui,
claro, en esos sitios siempre hay algo que bueno y cosas malas. O sea, son tantas horas y tan frenético que al final, quieras o no, hay muchas cosas bonitas, pero son duros al final. Y había un chico que se llama Ricardo, que al final de la práctica, oye, Ricardo, gracias. Y no era mi jefe para el auto, porque gracias a ti realmente he aprendido un montón, he visto muchas cosas, porque era un tío que tenía ganas de explicar las cosas. Y porque era apasionado, como la persona que... Para estar aquí, para estar en esos sitios hay que tener pasión. Es un poco un filtro, ¿no? Es como si eres apasionado de música y te vas a unas tiendas en un pueblo donde hay, ¿sabes? Al final hay puntos de reuniones de nerd y en los restaurantes este es uno de ellos. Sí. Es lo bonito o lo bueno de hacer prácticas en 3 estrellas Michelin y tal. Que es lo acabas de explicar muy bien, de que la gente en las partidas con las que estás no es tanto el chef o el negocio del restaurante en sí, es la peña con la que coincides, que está como en un mismo trayecto que tú, algunos más avanzados, otros menos, pero... todas las conversaciones es comida y tal, y bueno, pues una vez probé en tal sitio y aprendes mucho. Siempre recomiendo, a pesar de que ahora el stagiarismo está bajo, por lo del Noma y tal, ¿no? Está bajo lupa y va a haber un poco de... que no perdamos eso. Luego, disfrutar. Sí. ¿Has trabajado en disfrutar? Estuve el año que abrió. Bueno, entré tipo 2 semanas después que abrieron. 2-3 semanas. ¡Wow! O sea, estaba recién y estaban aterrizando... Sí. No. Bueno, ya sabían lo que hacían, ¿no? No estaban descubriendo. No, nuevo. Pero claro, el local era un local muy grande, un tipo de cocina... Creo que ellos también son muy, muy, muy humildes. Entonces nunca dieron por supuesto que por ser quien eran iba a funcionar. Qué cosa que, no sé, si lo miras de fuera, para mí era como trabajar con, no sé, si te gusta la moda, estar al lado de Valentino. O sea, es persona que han marcado, yo miraba vídeos de ellos cuando estaba estudiando en la universidad. O sea, muy fuerte. Pero no, ellos súper humildes, entonces había esta presión del local abierto. Claramente yo supongo tiene una gran inversión para abrirlo. Y muy, muy interesante también ahí. Otro tipo de cocina. Sí. Otro tipo de mentalidad también de llevar, otro tipo de presión, pero muy útil también. Y también ahí he conocido gente con la que sigo en contacto ahora y creo que también la época en que estuve fue bonito porque arrancaba y porque no era tan definido todo. Saber crecer las cosas también te aporta. Y es que, ¿cómo era trabajar en una cocina de ese nivel con no 1, 3 chefs, 3 jefes de cocina que son las leyendas del bulli, ¿no? O sea, debajo de Ferran Adrià estaba Albert y los 3 de disfrutar. Oriol... Mateu y Eduard. Mateu y Eduard, esto. Porque ya sé que uno tenía que estar yendo y viniendo de Cadaqués al Mateu, al compartir. Sí. Pero ¿cómo se dividían ellos las faenas? Bueno, creo que... No sé, nunca te explican estas cosas ellos cómo son de vida, pero mi lectura es Eduard es un poco más... Eduard es el que llevaba el pase y era un poco más al pie de la... O sea, hay... Tal como lo digo, Oriol es un poco más creativo, es un poco más volátil. Eduard es un poco más práctico, ordenado, pase. No que uno peque de lo otro, pero en el día a día yo lo veía más así. Pero también te digo que en aquella época no había, creo que ahora no sé cuántos son en cocina, pero no tenían una estrella de Michelin, acaba de abrir. Entonces ellos están también muy involucrados en el día a día. Yo me acuerdo que Oriol se iba por la mañana, a veces se llevaba cocinero a dormir a su casa para ir a buscar, me invento, hoja de higuera o flor de saúco a las 6 de la mañana en Sitges donde vive él, y luego volver al restaurante cargado con estas bolsas de flores, zarzamoras, lo que fuese en la época, para los otros luego elaborarlo. Y luego hacía el servicio. Y luego volvía a Sitges a las 12 de la noche o 11 de la noche. Y a mí nos despertaba a las 6 para ir a buscar zarzamora. O sea, era este nivel de ritmo. Que ellos se ponían luego. Claramente los cocineros no íbamos todos a Sitges o habíamos horarios diferentes, pero estaban muy involucrados en el día a día del restaurante porque el equipo no era tan grande, acaba de empezar, creo que un poco... supongo que ahora hagan lo mismo porque no creo que ellos hayan cambiado. O sea, siguen igual de humilde e igual de implicado con lo que hacen. La verdad que esto es ejemplar de ellos. Escuché hace poco un podcast de Mateu
creo que era eso de La Vanguardia, de la Cristina Jolong. Sí. Y pensé, wow, no lo hice todavía, pero me gustaría escribirle un mensaje y bueno, pienso mucho en cómo lo habéis hecho y cuando yo también hago cosas, no por replicar, pero realmente son un ejemplo para mí ellos tres. De trabajo, de edición, de humildad. O sea, y aparte han escrito una parte o sea, que te guste o que no te guste, porque ahora todo el mundo es un poco, no, las espumas, el molecular, pero es que ellos lo han inventado. O sea, Sí, no sé, que es eso. Si quiere comerlo de alguien o si quiere verlo de alguien, es de ellos donde quiere verlo. Claro, es que Uriol estabas casi, lo dijo Ferran Adrià en una entrevista también en la SER hace poco, ¿no? Que le preguntaban por esto de lo del Noma, ¿no? Y él decía, mira, Ferran Adrià decía que él nunca le había gritado o maltratado a uno de sus stagiaires, pero que los que sí que pillaban era Albert, Uriol, su hermano Albert y el Mateu, porque eran sus jefes, ¿no? De tal. Y decía, claro, es que mi hermano y el Uriol estaban todo el día en el laboratorio en Barcelona, se iban a casa a las 8 de la tarde, horario de oficina. Claro, no estaban ahí acostándose a la 1 de la mañana como mis otros cocineros. Y entonces, cuando algo salía mal, hombre, que sí. Sí, les caía la peta. Muy gracioso. Pero es verdad, he sido afortunado de poder comer en Disfrutar y gratis. Me invitaron para un reportaje. Y ya percibí que era un restaurante, entre comillas, perfecto porque se respiraba muy buen ambiente del equipo de cocina. Que eran, cuando yo fui había muchos cocineros, talleres o de prácticas o tal, o lo que fuera, ¿no? Pero se notaba que había un silencio, todo el mundo sabía lo que hacía. Y dices, nos ha jodido. Estos tíos vienen de el mejor restaurante del mundo 5 veces votado. Como que no era lo que se ponía en el plato, era el funcionamiento de lo que se hace en cocina, las jerarquías. Detectaron durante todos esos años los puntos débiles de un negocio hostelero y los perfeccionaron. Ferran está escribiendo libros todo el rato de gestionar un restaurante para que sea perfecto. Entonces, claro, Disfrutar realmente no podía fracasar. ¿Qué lecciones te has llevado tú de allí que puedas explicar, básicas, para el que quiera abrir un restaurante? Que no necesariamente vas a hacer gelificaciones. Es simplemente, pues eso, esa relación entre cocina, sala, personal, tal. ¿Qué aprendiste de ahí? Es que, francamente, es que es muy difícil de abstraer algo de un restaurante así de complejo, porque va mucho más allá. No hay una lección para mí en Disfrutar porque es tan complejo y hay tanta implicación de parte de tantos frentes que aplicarlo a otro restaurante no puede haber otro restaurante. Igual como no puede haber otro Noma, como no puede haber otro Diverso. O sea, son restaurantes que son muy... Es un pequeño porcentaje del mundo del restaurante. O sea, y aplicar su realidad a tu realidad para mí a veces es un poco sin sentido, porque estamos hablando de algo que es hiperpersonal, que involucra muchas personas, muchos personal. No creo que... O sea, son modelos de perfección que está bien ver, que está bien apuntar a ellos si tú quieres hacer algo así, pero no creo que extrapolar algo de estos restaurantes sea útil a cualquier persona que quiera abrir su restaurante. Sí. Porque son cosas tan únicas. No mejor, no peor, pero únicas. Porque se han construido durante los años, porque su intención es hacer esto. Hay otros restaurantes que para mí que son únicos, que no son tan conocidos y que no son tan premiados. O sea, hay muchos tipos de restaurantes interesantes. En muchos campos, en muchos países, en muchas ciudades. Sí. Esto es uno de ellos. Pero es tan personal y tan complejo que no sé si hay algo que se puede extrapolar y aplicar a otro restaurante. Y hablando justo, porque me estás preguntando de todos los restaurantes, digamos, más conocidos, más premiados. Son todos restaurantes muy complejos. Y creo que hay mucha felicidad, mucha sugerencia detrás. O sea, son historias muy aparte. Sí. Creo que hay otro... O sea, si tuviese que recomendar cómo mirar un restaurante de éxito, o no de éxito, pero como modelo, no sé si daría esto como ejemplo. Uh-huh. O sea, está bien trabajar en ellos y son restaurantes fantásticos, pero hay muchos restaurantes que funcionan muy bien, que para mí son igual de interesantes como modelo, como inspiración para cualquier persona que quiera trabajar o abrir un restaurante.
Pero, por ejemplo, tengo entendido que por lo menos en el Bulli instalaron con el tiempo lo de la reunión diaria, reunión de equipo, ¿no? Simplemente, Sí. había veces duraba 2 minutos, otras veces duraba más. ¿Esto se sigue haciendo en Disfrutar? ¿Hacían reuniones con todos y, oye, ¿alguien quiere comentar algo? Eran todo el proceso cuando yo entré que se estaban... seguramente ahora lo hacen, 100%, y me sorprendería que hagan solo una. Pero eran todo el proceso que se estaban poco a poco implementando en el día a día porque acaba de abrir. Y cuando yo me fui estaban abriendo una partida de creatividad, o sea, había una personas que solo se dedicaban a desarrollar platos nuevos y muchas veces o sea, no era Uriol y su mano derecha, era Uriol y un práctica y un chico que por orden o por un criterio de rotación y tal estaba ahí. Había una parte, hay muchas cosas, hay muchas cosas también que seguramente que han creado ellos, la cocina de producción, todo el sistema de checklist de mise en place, todas esas cosas que se aplican ahora a todas las cocinas de este nivel, que seguramente vienen de ahí. Sí. Viene el Bulli, es algo que han inventado ellos. No, en ese sentido sí, muchas cosas. Es que antes del Bulli, eso de que un restaurante tuviese un departamento de I+D, eso no existía, ¿verdad? No. Es el Bulli lo que de repente ahora Arzac tiene un I+D con 3 pedazos de bestias, cocineros de estos que han tenido sus propios restaurantes, que tienen 50 años o más, bueno, bastante más, ¿sabes? Y dices, hostia, tener a 3 grandes leones con horario de oficina tranquilamente y con toda la biblioteca, todo lo que quieras. Oye, que hay que comprar los nuevos libros de Modernist Cuisine, ningún problema, tal, tarjeta de empresa. Es como, joder, qué curro más guay, ¿sabes? Poder cocinar en esas circunstancias y cuánto se aprende. ¿Tú crees que es guay? Como trabajo de cocinero, sí. De que te ofrezcan, oye, buscamos un cocinero de I+D. Sí. Yo creo que es de los mejores. Lo he pensado varias veces, no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque al final uno tiene una presión que es constantemente crear algo nuevo y no es fácil. Ya, la presión no creativa es fácil. Que Ferran habrá. 2, estás creando algo que no tiene que necesariamente ser algo tuyo, es algo que si trabaja por alguien, la idea no es tuya. Ya. O sea, estás aplicando. O sea, igual me invento ahora lo de Noma, que es ahora también tienen un laboratorio y tal. No por lo de René actual, pero esas personas están trabajando en un campo de cosas que no necesariamente es lo que le interesa todo el día, con muchos errores. O sea, no es lo mismo ser cocinero que trabajar en un I+D. O sea, y yo no tolero, si hago algo, y claramente el nivel de las pruebas que hacemos nosotros, o sea, hacemos cosas diferentes, como decía antes. Pero la tercera vez que no me sale, no sé si a veces no tengo... Es frustrante cuando te prueba error. Es otro trabajo, es otra mentalidad. No necesariamente un cocinero es bueno haciendo esto. Y creo que el I+D se ha un poco mitificado. O sea, no todo el mundo es bueno para hacer esto y no todo el mundo le gusta hacer esto. Sí, pero tú imagínate como los jefes del I+D te pongo el ejemplo de Arzac, que lo vi, que has tenido tus propios restaurantes, te has quemado con que a lo mejor el negocio ha pasado X años. Perdona, te interrumpo y creo que para mí hoy veo mucho más interesante un cocinero que tiene su restaurante y abre una pequeña sala donde puede cocinar lo que él quiere para los clientes que son contentos de comer lo que tú quieres. Lo veo mucho más interesante, mucho más contemporáneo, mucho más interesante para la persona del cocinero, para tu bienestar, que estar ahí constantemente creando con la presión de sacar algo nuevo como si fuese una colección de moda. Sí. O sea, esto me gusta. Ojo, que la carta a veces solo se cambia 2 veces al año y a lo mejor una. O sea, que a lo mejor es presión. Pero dentro del oficio de cocinero, que es durísimo, puede ser como ser un esclavo, puede ser como muchos practicantes del Noma traumático, puede ser muchas cosas. Yo siempre estoy pensando cuál es el mejor escenario dentro del oficio de cocinero. Siempre pienso cocina de hospital, porque tienes un horario pero no es muy gratificante porque a veces te dan los productos más baratos, tienes que hacer menús a diario para gente que no puede comer de todo. Mi mujer tiene una residencia de ancianos y dices, ostras, pobres, tiene manzana asada, pechuga de pavo hervida, es como, no es muy sexy cocinar esto, pero es necesario. Pero dices, pero este cocinero a las 4 de la tarde ha entrado muy pronto, pero tiene vida.
después. Para el cocinero que le gusta hacer el servicio, por ejemplo. A mí me gusta. Sí. A mí me gusta hacer servicio. Y me gusta hacer servicio de noche, por ejemplo. Sí. O sea, ahora, por motivos de que lo que me implican otras cosas, a veces hago turno de mañana y los días me parecen mucho más... No sé, es costumbre, un poco lo que te gusta. A mí me gusta hablar con las personas, me gusta el hecho de que la cocina sea abierta. Y no sé, no soy tan convencido de que si yo estuviese en una cocina de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde creando solo plato, sería más feliz. Ya. Claro, porque a ti te gusta el servicio. Pero hay muchos cocineros como yo, ¿eh? Pero cuando tengas 60 años ya me daré la misma pregunta. Imagínate que tú tienes un restaurante, que lo abres en tu juventud o en tus 30, 35. Sí. Y el restaurante tiene mucho éxito. Y el restaurante de por sí te genera... Esto es tu negocio. Sí. Y de esto tú puedes vivir. Y paralelamente tiene una casa o una mesa con tu bodega de vino donde tú haces tus platos que vas a... la clásica imagen que no existe, porque la gente piensa todavía que los chefs van al mercado a comprar las cosas. Esto no existe. Yeah. O sea, yo voy al mercado a ver lo que hay, pero jamás voy a comprar la cosa para un restaurante porque voy en moto, porque no me trae... O sea, es irreal esto. Y un distribuidor te ofrece precios más... No es solo un tema de precios, es un tema de no da el tiempo para todo. O sea, si hay que hacer todo y quiere que la creatividad... No sé. El mercado, yo voy al mercado, voy bastante, pero voy a ver qué hay. Sí. Mira, me he olvidado la temporada de que sea este pescado o hay esto. Y me gusta ver las cosas. Y hay parada de mercado que me gusta ver. Pero poder hacer esto de verdad, o sea, ir al mercado por la mañana, comprar unas cosas y cocinarla para 10 personas que son felices de pagarte en mi evento 100, 150, 200 euros, porque la cocinas tú y porque saben que lo estás haciendo solo para ellos, que no es exclusivo, pero es mejor. Sí. Cuando invito a cocinar a gente a mi casa, lo que yo cocino me hace hiper feliz porque sé que lo cocino para salir 8 platos en aquel momento y para esas 8 personas. No es pensado en una óptica de restaurante en la cual entra una persona a las 8:30 y me pide esto u otro, o uno a las 10, o sea, que no lo sabes. Hay una parte previa de preparación, por cuanto tú quieras hacer todo express, tiene que ser un poco preparado por si vienen 30 o 70 o 120 personas. Pero cuando tú te permites hacerlo en el horario que tú quieras, para la cantidad de personas que tú quieras, en el entorno que tú quieras, para mí esto es el zen. Mucho más interesante que estar encerrado como haciendo... Es más clínico lo otro, no sé, lo veo un poco frío. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a I+D en tu propia carta? Es decir, te organizas por épocas, por temporadas, de oye, voy a necesitar... ¿Qué necesidad tienes de meter platos nuevos en carta? La carta de Bonai no cambiamos nunca toda la carta, pero por dos motivos muy básicos. Uno, porque yo creo que cuando repito unas cosas muchas veces, la acaba mejorando. O sea, si cambiásemos la carta cada semana, o sea, me gusta en este restaurante donde vas y comes, sabe que tienen aquel plato y que va mejorando incluso con los años. Esto me gusta. Sí. Y dos, porque somos un equipo, el restaurante no será nunca el hotel. Y yo nunca coincido físicamente con todo el equipo. Es imposible que nosotros coincidamos todo, porque tenemos horario diferente, hay gente que sale mañana, gente que sale tarde, cuando libra uno no está el otro. Entonces, para transmitir estos cambios y que todo el mundo lo entienda y que todos los platos salgan iguales, la consistencia, digamos, requiere un tiempo, un trabajo, y muchas veces si hacen muchos cambios las cosas no acaban siendo tan bien como quieras, no porque la gente no es capaz, pero porque Lost in Translation es muy fácil. Entonces prefiero cambiar poquito a poquito y trabajamos mucho con platos fuera de carta, que esto me divierte mucho porque hay cosas que igual hacemos durante 2 días, igual los cheddar que te comiste tú, que es un cítrico que solo hay en una época del año. Estas cosas me divierten mucho y por suerte trabajo con personas que también les gusta lo que hacen y van aportando ideas. Pero no hay un momento real en que me siento y digo, vale, vamos a hacer esto. Sí que es verdad que cuando tengo tiempo libre, sobre todo vacaciones o que igual vas a un restaurante y digo, ostras, me he comido esto, me he visto esto, me gusta, te lo apuntas y cuando vuelve cargado de ideas y la vas metiendo en práctica. Esto sí que pasa. Pero el I+D tal como es, no es... O sea, no me siento un día a hacer creatividad porque cuando no soy capaz. Yo no soy... No me sale de sentarme y crear. Aparte, somos cocinero. Exacto. Hemos repasado algunos de los sitios por los que has pasado. Se nos ha quedado Alquimia. Estuviste en Alquimia con Jordi Viña. Muy poco. Muy poco. Porque estaba entre 2 trabajos
Y en aquel entonces conocí a Marta, que era una sommelier que trabajaba ahí, y tenía a un mes de gap. Y entre uno y otro, entre dos, un mes y medio, me acuerdo, le dije, oye, puedo venir, me gusta mucho lo que hacéis, puedo venir para un tiempo. Y Jordi, la verdad, fue muy gentil y muy disponible, pues sí, claro. Y pasé por ahí. Y otra cocina emblemática, que hay cosas que no pueden no ver o no probar si vives aquí o si te gusta la gastronomía. Es que y Alquimia es una de ellas. Tanta gente de aquí me dice el mejor restaurante de cuina catalana contemporáneo, Alquimia, sin duda. No me lo, o sea, como demasiada gente me lo ha dicho como para, vale, esto no se puede discutir, ¿no? ¿Qué es lo que rescataste de ahí? ¿Qué lección aprendiste en ese poco tiempo, si algo? Sobre todo de cómo tratar el recetario catalán. Creo que ahí tienen una forma de cocinar que es muy precisa, muy compleja por cosas muy sencillas. En el sentido de que la receta tienen los ingredientes que tienen que tener, no hay atajo, no hay forma más rápida de hacer la cosa, sino la forma correcta. Y esto es un poco una cosa que en la cocina más actual, no que no sea actual la alquimia, pero se tiende siempre un poco a buscar el camino corto, ¿no? De cómo recorto un paso o cómo hago que al momento de servicio sea más rápido. Y ahí no hay este compromiso. Ahí el compromiso que hay es hacerlo lo mejor con el mejor producto y siguiendo la receta como tiene que ser. Y esto es algo que me parece que se merece todas las olas del mundo, porque aparte que hacen un trabajo excepcional con un producto que es increíble y lo hacen como hay que hacerlo, o sea, de pie a pa. No hay truco. ¿No te llama la atención de la cocina catalana la poca cantidad de sopas que hay en el recetario catalán? Está la escudella, icónica, y es verdad que la escudella es perfecta, pero no hay ¿sabes cómo en la cocina del norte o en Navarra tal, hay como muchas variantes, hay mucha legumbre, pero mucha cuchara con líquido, ¿sabes? Y aquí hay mucha legumbre, hay todo. Es la despensa más completa de agricultura, hay no sé cuántos tipos de alubias, habas, tal, y siempre me falta como eso, más cuchareo en restaurantes catalanes. Pero podemos decir, yo no sé, igual ahora alguien que en general la verdura no es muy celebrada aquí, menos algunas. Pero luego hay el trinchat, ¿no? En invierno, porque tal. O que si la escarola, el cható, ¿no? O sea, como que cada verdura tiene su plato icónico. ¿Cuántos restaurantes hacen cható? Bueno, normalmente ahora en época de calçotada siempre hay el cható. Sí, no, ¿no? pero restaurantes que cocineros, no sé, en general sí que es verdad que cada vez se me respeta la verdura, pero creo que en general la verdura no es muy celebrada en Cataluña. Los guisantes sí, el tomate sí, hay productos que son fetiches. Sí, bueno, el guisante, joder, ¿no? Pero me choca, y era como tú, que has trabajado en tantos sitios, llevas tantos años aquí, si tenías una opinión acerca, porque es algo que lo comento siempre con mis amigos de aquí. Me gusta mucho la sopa menestra, de hecho me tomo taza de caldo en invierno como sí. La verdad que no lo sé, yo cuando ahora servimos tortellini en brodo hasta hace semana pasada. Sí. Y la verdad que la gente lo aprecia bastante. Yo creo que es un tema de no haberlo probado, quizá. ¿Cómo es tu receta de tortellini en brodo? ¿El brodo? ¿Puedes compartirnos en qué se basa? Pues depende, pero en general un brodo muy, muy rico. ¿Cargado de hueso, de colágeno? Sí. Normalmente, o cuando hemos hecho, hacemos un doble caldo. Un caldo de pollo con verduras y tal. Y en este caldo cocinamos más, ¿cómo sería un bollito? Normalmente en Italia se come el bollito, no sé si sabe qué es. ¿La pilota? No, el bollito sería la escudella italiana, digamos. Sí. Para mí es mejor. ¿Qué va a decir un italiano? Y es así, se hace un caldo. En este caldo se cocina un trozo de carne grande, que puede ser gallina, trozo de ternera, normalmente un cotechino, que es un embutido típico del norte de Italia. Y cuando vas al restaurante te sirven primero una pasta en el caldo, en que se ha cocido el bollito, y luego después la carne que tú has servido en el caldo. Pero se cocina al ser doble, hecho dos veces, la carne no está, o sea, el sabor, tú te permitiste que la segunda tanda de carne que cocina no está tan cocida porque el caldo ya está rico. Entonces tiene sabor de por sí. Vale. Y te vienen con un carro al lado de la mesa, con una mesa de corte, te sacan la carne, te la cortan delante, de ¿qué quieres? Esta, y se acompaña de una salsa
tradicionales que son salsa roja, salsa verde, una mostarda que sería como una mostaza pero hecha con frutas. Tiene esencia de mostaza pero lleva higos, puede llevar peras. Y a mí me gusta mucho. O sea, que sería un poco como cuando en Francia te sirven el tête de veau con la gribiche, ¿no? Que es como la carne prácticamente gris, sí, de que está cocidísima, sí, y una especie de salsa salada. Bueno, como una salsa hay mucha fría. Salsa para el bollito. Pero es un ritual. O sea, hay restaurantes que hacen bollito y que tiene todo un ritual, una ceremonia. Sí, como los cocidos, los restaurantes de cocido madrileño. Exactamente. Ok. Mira, hace 2 o 3 semanas hicimos un domingo noche, hicimos tortellini y bollito en Libertine. Desde que probé el que hizo, invitaste a una amiga tuya, la chef esta que es chef de YouTube. Francesca, sí, que me disteis a probar vuestros tortellini en brodo. Desde entonces estoy obsesionado. Tengo la suerte, yo hago trampa, yo compro la pasta rellena de los chemey que venden en el Ameller, y yo me encargo de hacer el brodo. Y yo lo que hago ahora es, para que tenga un poco de consistencia, hago trampa, hago roux. Hago un roux. Vale, ok. Y entonces mojo el roux con el caldo. Y a veces le echo un poquito de tomate. Bueno, casi como una salsa española express. Y, tío, es un fast food que me hago yo, porque al final los tortellini ya están... ¿Cómo les llaman? No son tortellini, son como unas almohadas rellenas de carne. Agnolotti. Sí, como los que hacías tú en el Piemonte. Pues desde que probé los de tu amiga, es como uno de mis platos favoritos y lo hago mucho, gracias. Sí, desde entonces nosotros también hemos seguido haciendo. Vale. Cada año hacemos unos cuantos. Y además, desde entonces siempre digo, ¿por qué no hay más? Ya empieza a haber, hay uno no sé si es en Sitges o algo, no hay más pasta bars. Es decir, un bar de pasta. No, porque todos tenemos la costumbre del restaurante italiano, el mantel, el sentarte en una mesa, pero ¿cómo mola un concepto de barra, ya que nos gusta mucho la barra en Barcelona, y tenéis una barra, una de las barras más bonitas en Bodega Bonai, para comer en barra? Y mola mucho, tío, comer... ¿Sabes? Siempre pensamos, barra es para tapas o platillos, pero comer de plato hondo en bar, no sé, hay una dinámica que dices... Esto se puede explotar. Esto puede ser una cosa. Un noodle bar a la Momofuku. Como un Momofuku noodle bar, pero de pasta italiana. Sí. De 4 cosas. No tiene que haber 70 combinaciones. En Tokio, en Japón, que hay de todo, hay un tío que hace un omakase de pasta. Para eso no tenía, pero lo estuve mirando en Instagram y la verdad que me parece muy fino. Y no he ido, me gustaría ir. O sea, estuve en Tokio, no estuve nunca en este restaurante, pero... Lo vi como te puede tener sentido. Me lo imagino pasándote, ¿sabes? 3 ravioli, un plato así. ¿Sabes? Tiene elegancia, pero tiene también esta parte un poco de comfort food. Es que ya te digo, ya lo estás haciendo un poco en Bodega Bonai. Que ahora llegaremos a destripar Bodega Bonai, pero espera, no quiero saltar. Un punto importante. Cuando ya entras a trabajar en Bar Alegría de Tomás Avellán, hijo de Carlas, ¿qué? La alegría era otro. Esa era otra alegría. Antes que... ¿No es el mismo? No. Perdón, mal research el mío, vale. No. ¿Qué alegría entraste tú a...? Yo abrí una alegría con 2 amigos, que son grandes amigos. Que claro, tú hablas mucho de cocinero, pero también tener la suerte de trabajar con jefes buenos es muy importante. Sí. Y esos son amigos y han sido jefes, y grandes amigos y grandes jefes. Enrique y Lito, del Grupo Confitería. Sí, Lito. Con ellos abrimos juntos un restaurante que se llama Bar Alegría en la Plaza Concordia. Este fue la alegría. Eso fue antes del... Vale, yo ya me había... Pero es que entonces lo del Bar Veraz en el Audition... No, Bar Veraz fue después. Sí que lo llevas. Vale, ahí está la confusión, porque como Alegría montó temporalmente la alegría de Tomás creo que era un bar que ya existía, la alegría, había una alegría en Gran Vía, que lo llevaba otra persona. Exacto. Y Tomás lo relevó, pero eso fue después del restaurante este. Disclaimer, entonces, el Bar Alegría que opera Grupo Confetti no es el mismo que Bar Alegría de la Gran Vía, operado por Tomás Avellán. Exacto. Que era un bar mítico de Barcelona de toda la vida y lo han mantenido igual, qué bonito. Y da la casualidad que Bar Alegría, el de Tomás Avellán, montó una terraza temporal en el Hotel Edition, donde tú también trabajaste de jefe de cocina.
Antes que... sí, exacto. Yo estuve un año entre... Pero sí. Hemos aclarado la Es confusión. es un orden de timing, sí. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal? Grupo, trabajando con Lito, como has dicho, Muy bien. maravilloso, ¿no? Es que, bueno, Muy contento. Ahí está. No, aparte, no sé, fue muy divertido, fue muy útil para mí. No, el restaurante no fue exactamente como esperábamos. Tuve una problema con la lice, o sea, tuvimos varios problemitas. Pero después de eso pasaron cosas muy bonitas a todos, o sea que fue muy útil. ¿Este fue tu primer trabajo como chef ya? ¿Como cap de cocina? ¿Como jefe de cocina? A full, sí. Sí, vale. Entonces, ¿en qué momento tú sentiste que ya, yo ya puedo aspirar a esta plaza de trabajo? Cuando hice una asesoría para un restaurante, Ajá. bueno, para dos, uno en Miami y uno aquí, y vi que la cosa que hacía empezaba a tener pie y cabeza, ¿sabes? Que no era tan desordenado. Si lo miro atrás me parece un desastre, pero funcionaban, ¿sabes? Y la gente le gustaba y veía que podía controlarlo. Y en aquella época tenía que haber ido a trabajar en un restaurante que me encanta, pero pensé, quizás es la hora de probar. Pasó esta ocasión con Lito y con Enric, y digo, bueno, quizás vale la pena probar. Y aparte, era un momento en que me sentía que toda la pieza podía haber encajado y era algo bonito. Y entonces, bueno, ya está. Lo hicimos y así fue. Te tiraste a la piscina y mira. Y luego, pues, del Hotel Edition, de repente, pues, te llega la oferta de Bodega Bonai. Correcto. Que vamos a situar el contexto. Casa Bonai, uno de los hoteles más queridos de Barcelona por la propia gente de Barcelona. Normalmente los hoteles, pues sí, viene gente de todo el mundo y tal, tienen prestigio, pero Casa Bonai da la casualidad de que ha hecho un trabajo único en atrapar la clientela local. O sea, que un barcelonés vaya a un hotel a tomarse un cóctel y tal, esto no solía pasar. ¿No? Y lo ha hecho muy bien Inés Miró Sanz, la directora del hotel. Pero es verdad que cuando a ti te ofrecen eso, venían de haber probado con los Colombo, del grupo Chemei, que hicieron un fabuloso trabajo con el... ¿Cómo era? Elephant Crocodile... Monkey. No, se llama King Kong Lady. King Kong Lady, eso. Elephant Crocodile era con Stanis Carenzo. King Kong Lady, con uno de los hosteleros... Con uno de los hermanos hosteleros más potentes de la ciudad que jolín, ¿sabes? Tienen el toque Midas. Aunque es verdad que es interesante la historia de ellos para hablarla en otro episodio, porque ellos también han tenido, incluso con todo el éxito que tiene Chemei y Bar Brutal, a veces abren y no acompaña el mismo éxito. Pero en este les estaba yendo muy bien, pero de repente pues decidieron no continuar. Sí. Y a ti te ofrecen esto. ¿Te daba un poco de vértigo coger un espacio en el que los predecesores habían abandonado? Perdón, o se habían dejado. Pero sí, porque los dos... aparte, un pequeño inciso. El trabajo es... O sea, Casa Bonai, aparte de Bodega Bonai, tiene muchas otras cosas de gastronomía y el trabajo es esto. O sea, para todas las personas que hayan pasado por ahí, que han sido super chef, como Stanis Carenzo y como los Chemei, que para mí son... ellos no quizás no lo saben, pero yo lo admiro. O sea, son muchísimo. Para mí los Kings, sí. Junto con Enrique y con Lito, dos personas que admiro un montón, o sea, dos grupos o dos personas que saben hacer restauración sí. De grande forma. Sí. Y sin que parezca un grupo de inversores. Exactamente. O sea, ves que hay el toque humano. Sí. O sea, hay muchas cosas que miro y que he mirado de ellos y que lo admiro un montón. El trabajo no es solo el restaurante Bodega Bonai, sino es todo el hotel y así lo han llevado ellos. Claro, es verdad. Y la gran diferencia para mí es, claro, cuando yo entré en Casa Bonai, entré trabajando por Casa Bonai. No era, entre ellos, era tanto Stanis cuanto los Chemei, por lo que tengo entendido, trabajaban junto a Casa Bonai, pero eran en externo. Sí. Y son personas que tienen otros proyectos. Y Casa Bonai no es un proyecto pequeño, o sea, necesita atención, necesita tiempo, y no que ellos no se lo dieron, pero es difícil llegar a todos si no estás ahí full. Y creo que parte del éxito de Casa Bonai es debido seguramente a las personas que han pasado por ahí, como Stanis y como Stefano los Chemei. Y Max. Y de hecho creo que ambos han hecho cosas... Y David.
Exacto. Todos han hecho cosas que eran muy adelantadas al tiempo en que la hicieron. O sea, que si le miran las obras, digo, wow, eso es un trabajón, ¿sabes? Y cómo has llegado a esto tan pronto. Y seguramente mi trabajo no sería el actual si no hubiesen pasado ello antes. Y entonces les soy hiper agradecido. Y también es curioso, después de la experiencia que tuve en otro hotel, no pensaba que iba a volver a trabajar en hoteles porque a mí me gustan los restaurantes. Y los hoteles tienen una dinámica un poco diferente. Es que es heavy un hotel porque tienes que dar, primero, desayunos. Yo siempre digo que si quieres aprender a ser cocinero, un buen sitio por donde pasar es un hotel de categoría, de 5 estrellas, porque aprender a cocinar a escalas de bandejones, tal, y poder usar maquinaria de primera división, porque los hoteles no están haciendo trampas como un restaurante que tengo un microondas para tal. No, es como que tienen los putos mejores hornos, bandejas grandes, ollas. Saber entregar desayuno cada día, buffet, que son tantos ingredientes, tanta fruta, tanto, ¿sabes? Si aprendes eso, ya puedes hacer cualquier cosa. Sí, tengo esa sensación. Es así, creo que eso es un poco como son los grandes hoteles. Sí. O sea, los de película, lo de... Gran Hotel Budapest. Exacto, el Bellman y todo esto. Y yo creo que la diferencia... O sea, Casa Bonai, un poco el approach que hemos tenido es llevarlos como si fuesen restaurantes. O sea, por lo menos como yo tengo. O sea, las personas que trabajan hay claramente una forma... Estás dentro de un hotel, hay unos compromisos, pero para mí cada restaurante, para mí y creo que para Inés también, cada restaurante tiene su identidad, cada restaurante tiene que tener su alma y tiene que tener un por qué existir. No es solo voy al Hotel Casa Bonai porque es Casa Bonai, no. La pastelería tiene un sentido, el restaurante tiene un sentido, el Liberty tiene un sentido y cada horario, pues, la terraza tiene un sentido y esto es lo que hace que sea un pelín más interesante para trabajar, para mí, que lo que me ha hecho tirarme para ir a trabajar allá, porque he visto en su día y soy contento de cómo son las cosas porque hay un interés en hacer las cosas bien y que tenga un sentido, sobre todo. Que no es solo dar comida a unos huéspedes en un hotel, sino que ser orgulloso de lo que haces y que la gente, como dices lo que decías tú, que la gente local venga a un hotel a comer es un reto. Y de momento estamos encaminados para que este reto se cumpla, digamos. Jolín, lo habéis hecho muy bien, pero es que a mí me... Pero te digo, muchas barreras la rompieron la persona que vinieron ante nosotros, seguramente. Sí, es totalmente. Pero a mí me fascina que con tu trayectoria no dejas de ser una persona joven. Eres muy joven y gestionar todos los servicios de un hotel es un poco marrón, ¿no? Porque son muchos. Sí, la lista de ingredientes, tu lista de compra semanal, ¿cómo es? De bestia. Es que no es tan loco. O sea, igual ya llevo un tiempo a hacerlo y trabajo con personas que son hiper buenas. Sí. Muchas mejores que yo. Y entonces, por suerte hay personas que llevan trabajando conmigo mucho tiempo no que trabajan conmigo, que trabajamos juntos hace mucho tiempo y entonces nos entendemos y cuando entra una rueda en la cual entiendes que si cada uno cumple bien su trabajo, la vida de todo, el trabajo de todos es mejor porque eres más orgulloso de lo que haces, porque tendrás más tiempo para hacer las cosas que te gustan y dedicar menos tiempo a gestionar tontería, ahí es cuando ya empieza a divertirte. Y a mí me gusta trabajar, o sea, me gusta mi trabajo, me gusta donde estoy y soy orgulloso de lo que estamos haciendo. Que se puede hacer mejor siempre, pero me gusta lo que hago. Y no es... O sea, creo que verlo como un restaurante, como restaurantes y no solo como un hotel clásico, esto que dices tú, para mí ha sido un poco la clave de lectura. Es que sigo sin... Porque muchas veces veo a chefs que dicen, es que este trabajo al final a mí me gusta cocinar, pero es que tengo que estar con el Excel cada día... Me voy a casa tarde porque me quedo revisando, obviamente sí, ¿no? ¿Cuánta parte de tu semana tienes que estar haciendo papeleo y mierda? ¿O has Cuando hablo de personas que trabajan conmigo son cocineros y también son no cocineros. Es vale. decir, sí que hay una parte de organización, de correos y tal, pero no es brutal porque hay muchas personas que trabajan en Bonai y muchas personas que trabajan muy bien. Tenemos un equipo de marketing, ahora tenemos un equipo de
recursos humanos, una persona de recursos humanos, o sea, y cada uno está muy involucrado en lo que hace y lo hace muy bien. Vale. Y claro, eso, quieras o no, simplifica el trabajo de todo. Quiero decir que si yo trabajase mal, la persona que trabaja de marketing tendría más complicado, o sea, pero da la suerte que no es el caso. O sea, que todo el mundo, por lo menos por cómo lo veo yo, todo el mundo hace muy bien su trabajo y el paquete en el conjunto es muy interesante y a mí me gusta. Y al final cada uno simplifica el trabajo del otro. Sí, sí, es que se trabaja muy bien en esta ciudad. Mira, me encanta que digas que no quieres cambiar, has explicado por qué no cambias a menudo la carta, porque es que yo creo que tu carta es como uno de mis discos favoritos. ¿Sabes cuando tienes un disco al que siempre sigues volviendo? Porque es que son perfectas el tracklist, son 10 canciones, no hay ningún relleno. Me pasa con tu carta. ¿Has dicho Jamiroquai? Yo no he dicho... no, el disco perfecto. ¿Por qué? ¿Consideras una... Jamiroquai y Daft Punk son los discos estos que siempre están bien, ¿no? Sí. Lo puedes escuchar millones de veces y siempre a todo el mundo le gustan y siempre están bien. Yo tenía uno de The Cure en la cabeza, Disintegration. Vale. Disintegration, pues... Pero Disintegration es un álbum sobre sentirte muy perdido y corazón partido y tal. Tu carta es alegría, es pura alegría, no por hacer referencia a un bar donde trabajaste. Vamos a ir paso a paso. Mira, es que me acuerdo de tantas cosas. Por ejemplo, el tatán de alcachofas, que creo que le ponías un poco de crema agria. Sí, como un yogur. ¿De dónde te vino la idea del tatán de alcachofas? Es algo... Es que igual en Francia se hace mucho, pero no... No lo había visto, pero estamos haciendo... Hay un plato italiano que se llama de Roma, que se llama la cachofa a la romana. Es una alcachofa cocida en... boca abajo en aceite, queda muy crujiente para arriba y blandita para abajo. Y estamos haciendo esto. Y estamos haciendo una tatén de verdura de otro lado. El mismo día y le teníamos los dos platos al lado y oye, ¿y por qué no probamos a meter uno con el otro? Y así nació. El tema de las tatenes viene por orden Alain Passar, Gresca, Jaco, tatén. O sea, que me gusta mucho el hojaldre en general. Creo que todas cosas con hojaldres son deliciosas. Y Rafa siempre ha hecho muchos tatenes y yo creo que Rafa, entre sus genialidades, esta inspiración puede que venga de Alain Passar, que es un cocinero francés de la Pêche, que también ha hecho una tatén, me parece que era de endivia, muy famosa. Bueno, aparte una de manzana también, que es famosísima por dulce. Y de ahí me vino la cosa de tatenes, porque Rafa hacía una cebolla que era deliciosa, siempre sí, exacto. La de Rafa era chalotas. Chalota, exacto. Tatén de chalota con crema agria. Sí. Es verdad, estuviste en Gresca también. De ahí y bueno, estuve en Gresca más comiendo que trabajando. Y de ahí digo, me gustaría hacer una tatén de verduras, probamos con varias verduras. Y al final tenemos la cachofa al lado y ahí fue el match. Es que es, pues eso, una de esas cosas que no me olvido de ellas. Los tagliatelle de puerro con pesto. Esto sí, eso es un plato que hicimos al principio, ahora hace tiempo que no lo hacemos, pero sería guay volver a hacerlo. Esto creo que lo comí en Francia, algo hacen estos puerros a la vinagreta que son como muy típicos de bar. Y que cortas así las tiras de puerro como si fueran como son espaguetis, ¿no? Y lo aliñamos. Pero esto creo que hace bastantes años que no lo hacemos. ¿Lo escaldabas un poco? Para en escalivado, sí. No, escalivado. Asado. Asado escalivado entero, luego cortado en julianita. Lo asas entero primero. Sí. Y le hacíamos un pesto, creo que era de... Este plato, de hecho, lo hicimos cuando vino un chef francés juntos. Pierre, tú de Vivan, que ex Vivan ahora tiene un restaurante que se llama San Roque. E hicimos un pesto de shiso y cacahuete, porque era un poco de cosas asiáticas. Y estaba rico. Será igual, lo hicimos cuando abrimos. Qué buena idea, tío. Es que, ¿por qué no sé? Ya voy a ir a casa a probar esto. No, shiso cacahuete mola un montón, ¿eh? Shiso cacahuete, claro que sí. Shiso, no, vale, no miso. Vale. No, shiso. Shiso. Es como claro. Claro que sí, ¿ves? Esto lo decía Anthony Bourdain en su libro, en plan, porque cuando fue a Arzac decía, ¿por qué a mí no se me ocurren estas cosas y tal? ¿No? Porque tienen un laboratorio más de Anthony, ¿no? En paz descanse, qué gran hombre. Yo también dedicaría mi día de boda a servir a Anthony Bourdain, ojalá. Pero hay una ensalada. Mi cosa favorita, de las cosas que más me han gustado que he probado en general, universalmente en los últimos tiempos, es tu ensalada de hinojo. Que todavía está en carta, espero, con judías verdes y con lo de la col china.
Explícame, porque ¿qué le pones? ¿Solo lo verde de la colchina, la parte de arriba? La cortamos fina con mandolina. Ah, Y queda como una ensalada le da mucha ligereza a la ensalada, porque da volumen, tiene un poco de textura que no es la de la ensalada. Y está muy bien. Esto es un featuring con, creo que mi bar de vino favorito del mundo, que es el Anima del Vi aquí en Barcelona. ahí detrás del Bar Brutal. Ellos hacen una ensalada que para mí es, no sé si has probado, hacen ensalada de colchina ahí. Ah, no la he probado. Con pomelo y cilantro. Con pomelo y cilantro, vale. Es un poco un tributo a la ensalada de Benoit. De Benoit. Y él está haciendo, nosotros hacemos un carpaccio de celery con una vinagre de limón, y él está haciendo el carpaccio de celery con una salsa tomate que está mucho mejor que el nuestro, yo creo. Entonces ha habido una contaminación de los dos lados ahí que... Muy bien, sí, un intercambio, un diálogo entre hosteleros. ¿Cómo consigues que tu carpaccio de celery salga tan blanco y llegue a la mesa y no se oxida, no... Siempre tiene un color... Está cocido bajo sal, como si fuese un pescado. Ah, lo cueces a la sal. Está cocido a la sal, entonces queda como con su mismo vapor, lo cocinamos el tiempo justo para que no se ponga amarillento y muy cocido. Y lo dejas enfriar para luego cortar. Correcto, sí, lo dejas frío, cortafiambre, como si fuese un carpaccio de ternera. Vale. Y lo cortamos. ¿Y el hinojo de la ensalada de hinojo también es cortas con mandolina o con cortafiambre? Cortafiambre. Vale. Importante no meterle en agua. ¡Ah! Porque pierdes mucho sabor. Sí. Vale. Sí, en general esta cosa de dejarla, a menos que sean verduras con sabores muy fuertes, que sea la cebolla, estas cosas, cuando pasa verdura por agua siempre se diluye el sabor. Sí. O sea, verdura cruda, clarmente. Sí, hay que... Se pone más firme, pero diluye un poco el sabor. Vale, porque siempre está con lo de la cebolla china, ¿no? Que hay que pasarla por agua para que tenga esa... Bueno, hay productos tipo la cebolla, a veces para quitarle este aroma punzante un poco, lo deja en agua, pero y que sea hinojo, rabanito, todas esas cosas, sí que se ponen más firmes o más bonitos para meter en un plato, pero el sabor, cuando es tan fino, lo pasa por agua, igual se queda ahí 15 minutos, 2 horas, no sé. Pierde el hinojo, tiene este aroma como anisado muy presente, y si tú lo metes en agua, se va al carajo. Es maravilloso. ¿Y las judías verdes están escaldadas o son crudas? Sí, ¿no? Nada, Sí, nada, 20 segundos. Para que tengan ahí es tan delicada y tal que me fascina. Y luego tengo que poner en primera división aquí tu tartar de ternera. Ajá. ¿Qué relación tienes con el tartar? ¿Por qué es importante para ti ese plato? Cada chef tiene su tartar. La verdad, me gusta el tartar, aunque creo que es un plato... espera, ¿cómo lo digo esto? Creo que es el único plato que quitaría de mi carta. No porque no me gusta, pero porque he visto muchos tartares. Y hay muchos tartares. Y por esto, el que tenemos ahora es un tartar, pero es más una ensalada de carne. O sea, intentamos hacerlo de una forma que no sea el clásico tartar. No porque no quiera hacer lo que hacen los demás, porque hay cosas que me gustan mucho que comería toda la vida. Pero el tartar está pelmazado con salsa y tal me ha cansado un poco. Sí. Por eso ahora hacemos uno muy ligero, con mucha aire, en lugar que mezclarlo, intentamos que los ingredientes sean juntos como una ensalada. Es que es lo que me gusta de el cómo está cortada tu tartar. Eso, hay aire, no es la pasta, digamos. Y una vez, que no, porque la he comido varias veces, y una vez le incorporaste hojas de alcachofa fritas, que además sospecho que eran las típicas hojas. Topinambur. Sí, tiene un sabor tipo alcachofa. Ah, pues... Es topinambur frito. Pues pero el sabor es muy parecido. Ah, seguro que no hubo un día que, oye, aquí hay unas hojas que se van a ir a la basura. No creo. Porque luego volví a probarlo y ya no estaban. Podría ser. Pero me pareció una genialidad. O igual lo hice una vez que estaba tú como fuera de carta, puede ser también, ¿eh? Ah. Pero alcachofa, carne cruda... Ah, puede ser que haya hecho una cruda. Alcachofa cruda puede ser. No, estaban fritas. Eran las hojas pequeñas de una alcachofa, no sé, estaban seleccionadas y eran muy pequeñitas puede y ser, unos poquitos para darle un toquecillo y era como, qué cosa tan sencilla. Me gusta que sea un poco más fresco, o sea, la idea del tartar un poco más fresco, incluso le metería más hojas aún. Más, no fritas, hoja fresca, ahora le metemos por ejemplo berros o algo picante, un poco picantón. Sí, otra vez que fui le pusiste berros de agua y también un éxito. ¿Cómo te gusta aliñar a ti el tartar? A mí limón y aceite. Limón y aceite. Limón y aceite. Para mí, para mí serviría carne cruda, o sea, limón, aceite y un poquito de parmesano encima y ya está. Ajá.
Pero la vez que hemos hecho la percepción ha sido como algo demasiado sencillo. Pero a mí, o sea, como me gusta comer la carne cruda es así. A mí mi otro tartar favorito es el de Gresca, porque es yema de huevo y aceite y sal y pimienta negra por un tubo. Y ya está. ¿No? ¿Un poco de limón? No, creo que no llevaba ni limón. Y era como, wow, esto que es sencillez, a subtraer. Me gusta subtraer, ¿no? 100%. Pues, jolín, hemos cubierto todo lo que tenía aquí previsto ahí, Bien, estamos en... Rob tiene hambre, son las 2:15. Me está mirando ahí que tiene su tuppercito. Rob cocina muy bien. Se hace unos tuppers que brillan. Giacomo, ha sido un verdadero placer. No, placer mío. Hemos cubierto muchísimo terreno. Es fascinante tu trayectoria. Solo una última pregunta. Con lo nómada que eres, con todo lo que has viajado, has cocinado en tantos países y no tienes miedo a ir a ningún sitio, ¿qué es lo que te ha seducido de Barcelona para plantar tu base aquí? Que ya llevas muchos años. Siempre he tenido conexión con España y con Cataluña desde que era pequeño, porque con mi familia veníamos a venir aquí, luego me quedé cada que es a trabajar, mis amigos, y creo que Barcelona, aparte que es una ciudad fantástica, gastronómicamente privilegiada porque por densidad, cantidad de restaurantes que hay, nivel de producto y contaminación que puede tener de la gastronomía es hiper interesante. Creo que en general la gente local de aquí también tiene un nivel de apreciación de la gastronomía muy alto. Es un tema de conversación muy común, recurrente, incluso en personas, o sea, no incluso, sobre todo en personas que no se ocupan de esto, que es lo que me gusta más. O sea, no es Copenhague, que todos son unos nerds, que es guay, pero después de un rato te quiere cortar las venas porque solo hablan de esto. Pero tú vas a comer con alguien, con la madre de tu pareja o amigos que no se dedican a esto, y este restaurante, o he probado esto, o este mercado. O sea, la gastronomía está dentro de las personas. Sí. Y luego es una ciudad que tiene por el tamaño que tiene, la cantidad de restaurantes que hay y el nivel que hay es absurdo, buenísimo. Y creo que hay una forma de vivir la gastronomía también muy, muy desenfadada y muy, muy placentera. Sí. Maravilloso. Gracias, Giacomo. No, adiós, hombre. Un placer. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.